que en términos generales, Nelly el día de ayer se presentó, pero igual quisiéramos dar algunos datos generales de ella. Ella es peruana de nacimiento, todavía eres peruana, ¿verdad? Sí. Ya no eres norteamericana. Culturalmente. Sí, bueno, porque sigue trabajando toda la cuestión latinoamericana, pero bueno, ella trabaja ahora en la Universidad de California del Sur. Es profesora, doctora en educación comparada y desde hace muchos años trabaja el tema de género. Abarca desde la educación, digamos, con las mujeres más pobres o que están, que tienen problemas de analfabetismo o todos los programas de alfabetización, hasta la selección de campos en educación superior. Ha tenido últimamente algún interés más manifiesto en la cuestión de las políticas públicas en atención de los organismos multilaterales y también es profesora asociada a los estudios, a la estancia de estudios de género de la propia universidad donde ella trabaja. Gracias, Melu. Cuando me mencionaron las colegas mexicanas el tema de la conferencia, me interesó muchísimo por cuanto es una de las pocas reuniones donde se va a ver la injerencia directa de las teorías, de las prácticas, de las investigaciones feministas sobre las políticas educativas. Y yo me voy a ese punto, el punto concreto de qué está pasando en las políticas educativas y qué más podemos hacer desde el feminismo para que éstas realmente sean sensibles a la cuestión de género. Lo que yo pretendo hacer acá es presentar una visión desde fuera de la región, viendo los documentos que circulan en el mundo académico inglés, ¿no? De habla inglesa. Ciertamente me van a faltar algunos documentos que ustedes deben conocer bien, pero espero que esta idea de ver la cuestión desde afuera y viéndola también con la participación de las agencias internacionales y viendo la política de los gobiernos con una cierta distancia, pueda contribuir a una comprensión, si no mejor, tal vez un poco diferente. Como dije entonces, mi trabajo no se centra en la investigación educativa, sino en el contenido de las políticas educativas, para, a través de ese punto, a partir de allí, tratar de examinar y luego explicar lo que pasa en cuanto a género y educación. Desde mi punto de vista, lo que está pasando puede ser explicado usando algunas contribuciones de la cartografía social en términos de 3 circuitos diferenciados que tienen diferentes niveles de impacto en lo que pasa en las políticas educativas. En la mañana Silvia habló de las políticas como tales. Lo que yo voy lo que yo voy a hacer hincapié es quién está detrás de esas políticas como tales, ¿no? Cómo esas políticas surgen. Y para ello me es necesario hablar entonces de los actores principales que trabajan dentro de estos circuitos a través de los cuales ellos tienen impacto. De modo así preliminar para introducir la problemática educativa de género a grandes rasgos en la América Latina, quiero hacer 4 puntos sencillos. El primero, que es un punto sumamente básico porque está detrás, tal vez es el secreto, como mencionaba Marisa, porque no se habla de él y sin embargo rige todas las decisiones, es la idea de que en la América Latina, en contraste con las otras regiones en desarrollo, pues no tenemos problemas de género. Y eso es porque el indicador principal y casi exclusivo en estos discursos oficiales es la referencia a la paridad en la matrícula, ¿no? Inclusive ahora se están refiriendo al hecho de que en ciertos países hay un número mayor de niñas en la escuela secundaria. Los porcentajes no son grandes, pero es un número mayor que existe. Y también hay un número mayor de mujeres en la educación superior, ¿no? Por tanto, este problema de género, ¿no?, se define como inexistente, o sí que existe, es que los chicos ahora están en desventaja y que están sufriendo porque hubo mucha atención a la cuestión de género vista como una atención a la mujer. Entonces, el primer punto es de que al ver la América Latina se ven sobre todo los indicadores de acceso escolar, ni siquiera de completación, de acceso escolar,
y allí se trabajan con las tasas brutas de matrícula, que claro, al tener personas, estudiantes que han repetido, estudiantes de mayor edad, sobrepasan el 100%, ¿no? Que en realidad no debería pasar en una tasa, pero en estas tasas brutas sobrepasa el 100%. Y lo que existe es o mejor dicho, lo que no existe es que nosotros sabemos, por varios estudios ya, de que las diferencias por sexo en la América Latina surgen al hacerse descomposiciones que vean la interacción entre género y clase, género y etnia, género y residencia, sobre todo residencia rural. Esos estudios, a pesar de la gran importancia que tienen, solamente existen en pequeños estudios de casos, son contados. Hay unos que existen para Brasil, unos que existen para México, y el resto es, a menos que se haya hecho una tesis, esas desagregaciones estadísticas no existen. Entonces, primer punto, que la paridad existe, pero que desaparece al hacerse un cruce de clase social o con etnia. El segundo punto que quiero hacer es de que por parte de las organizaciones que tienen gran legitimidad en el campo educativo, es decir, la Comisión Económica para la América Latina, que trabaja mucho los programas nacionales, da las pautas para programas nacionales para acción de mujeres en la América Latina, al nivel de legitimidad se reconoce la importancia de género. Se reconoce la importancia de género, se le menciona como algo necesario para el ejercicio de la ciudadanía plena, se reconoce que debe haber una distribución justa de tareas dentro de la familia o unidad doméstica, y que para ello la escuela debería tener un papel preponderante en la creación de las nuevas, si no identidades, por lo menos valores de género. El problema aquí es que si bien existen esos reconocimientos oficiales e inclusive planes regionales de género, se desconoce hasta qué punto hay aplicaciones, ejecuciones de esto. Los planes existen, pero las realidades no se mencionan. Y lo que sí está claro es de que las organizaciones de mujeres o organizaciones feministas no han participado en la elaboración de esos planes. Esos planes son generalmente técnicos, burocráticos, cerrados dentro de las organizaciones que están a cargo de su producción. Otro punto que quiero hacer a nivel así del marco general es de que además de las declaraciones internacionales que se hacen en los encuentros mundiales, ¿no? Encuentros tales como Beijing, tales como Hamburgo para la educación no formal, el que pasó en Jomtien en 90, el que acaba de pasar en Dakar en el año 2000, allí se hacen declaraciones a la importancia del género, pero cuando se negocian los planes, cuando se negocian los préstamos, que es un lugar donde ocurren grandes influencias sobre las políticas, es muy difícil hacer investigaciones sociales de cómo se maneja ese diálogo. Entonces nosotras como educadoras estamos en una gran desventaja en documentar cómo funcionan esas dinámicas, ¿no? Las podemos inferir a través de los productos que se llegan a realizar. Entonces, con esos tres esbozos, quiero pasar a hablar de cómo veo los circuitos de influencia en las políticas de la América Latina. Un circuito de gran importancia, y ahí pensaba yo que este gráfico les podría ayudar, es el programa que existe. Digamos, dentro de este circuito están dos vertientes. Una de ellas sería este organismo no gubernamental, conocido como PREAL, y el otro es una vertiente gubernamental, donde participan de hecho los representantes formales de las políticas educativas, es decir, los ministros de educación. El PREAL es una institución de gran importancia porque si nosotros vemos en este momento
¿quién está en la América Latina produciendo todo este discurso de la reforma educativa? Es el PREAL, está haciendo encuentros, publicaciones, estudios de evaluación, donde se menciona mucho lo que tiene que ser hecho. Y lo que tiene que ser hecho se menciona como un hecho tan visible, tan verídico, que no necesita discusión, ¿no? Y allí yo quiero referirme a la... ¿Qué se puede dar las siglas del PREAL? Del PREAL, sí. Sería Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. En estos tiempos de globalización, la misma estructura del PREAL es muy interesante porque tiene dos sedes simultáneas, una en Santiago de Chile y la otra en Washington, D.C., ¿no? Reflejando el nuevo polo no el nuevo polo, sino el polo bastante público de poder. Yo quería decir acerca de PREAL, y siguiendo la idea que presentó Marisa en la mañana, la idea del sujeto conquistador, lo que se me viene en mente al hablar de PREAL es de que el sujeto conquistador no es simplemente una cosa del pasado, es una cosa del futuro, del presente, ¿no? Y que PREAL ciertamente en este momento maneja el diálogo, tiene el poder de encuadrar lo que considera problemático y lo que debe ser solucionado. Y aquí yo discrepo un poco con una referencia que hizo Silvia. Silvia dijo que había una cierta influencia de países europeos, sobre todo al hablar de la descentralización. Yo creo que a través de la OECD, no sé cómo decimos la sigla en español, pero es la Comisión Europea de Desarrollo, OCDE, ¿sí? Ahora, hay ciertamente una influencia de la OCDE, pero yo diría que la influencia americana es aún más poderosa, y es una influencia que se ejerce a través de las prácticas que tiene la AID y sobre todo a través de las prácticas que tiene el Banco Mundial. Muchas de esas innovaciones que se presentan sin discusión vienen tomadas de experiencias educativas americanas y muchas veces fuera de contexto. Por ejemplo, en este momento se habla mucho de la descentralización, Silvia lo mencionó, pero estamos hablando en este momento de descentralización a nivel de escuela, no a nivel de distrito, ¿no? Es como si se tratara de un salto tecnológico, ¿no? Que se puede obviar lo que por muchos años y que fue muy necesario en crear una conciencia de participación y de rendición de cuentas en los Estados Unidos, que fue el sistema del distrito escolar, ¿no? Entonces es como si fuera posible hacer un salto en la cultura organizativa, que pasarle la responsabilidad a la escuela sin haber pasado por una previa experiencia de selección, de representación de la comunidad en cuestiones de políticas educativas. Entonces, el PREAL está impulsando una serie de medidas que están todas centradas en la cuestión de identificar cuáles son los sistemas educativos más eficaces, más competitivos, ¿no? Que es, en mi opinión, un reflejo de cómo la globalización, en sus maneras culturales, educativas, está llegando al sistema escolar. La idea de la descentralización se vende, se anuncia, como una idea que promueve la participación comunitaria, que permite la democracia a nivel local. Los estudios que ya se van realizando y estudios en los cuales se ha estudiado, se ha tenido como fuente de datos la América Latina, se observa que muchas de estas maniobras descentralizadoras tienen como propósito la devolución de la responsabilidad, pero no la dotación de fondos, ¿no? Entonces es como encargar a las escuelas de que se ocupen del sistema educativo, sí, no es tanto privatización por cuanto siguen siendo parte del Estado, pero allí entra la comunidad con apoyos en clase, ¿no?
apoyar a los maestros o de suministrar material escolar o encontrar facilidades de escuelas que el gobierno ya no las hace. Entonces está como uno de los puntos muy marcados la descentralización, que por supuesto no tiene para nada la cuestión de género, no entra la cuestión de género. Allí la reforma es una eficacia administrativa, no es una cuestión democrática. Y después están la idea de que se debe apoyar más la educación, que debe haber más inversión por estudiante. Eso parecería bueno, que debe haber más inversión por estudiante. Ciertamente muy pocas personas estarían en contra, pero lo que desgraciadamente ocurre es de que después de haberse hecho esta declaración de que debe haber más inversión por estudiante, no hay un seguimiento correspondiente para ver entonces de qué manera amplificamos los proyectos educativos, y no hay, menos aún, el seguimiento correspondiente que vería a los estudiantes según las necesidades que tengan. Es la UNESCO, que es bastante globalizado, no tiene parámetros que vayan por región o por niveles más delicados. He mencionado la descentralización, he mencionado la idea de que se debe apoyar la inversión por alumno, y después está muy enraizada en estos momentos la evaluación educativa, la evaluación del desempeño escolar. Esta evaluación del desempeño escolar tiene en estos momentos en los Estados Unidos mucho énfasis y también mucha controversia, porque lo que está pasando allá es de que se está exigiendo tanto que el alumno se desempeñe cada vez mejor, que la prueba estandardizada se convierte en el útil más grande, casi exclusivo de la dinámica escolar. Y estas pruebas, como son hechas por psicométricos que la hacen en base a una prueba nacional, hasta ahora no hemos podido inventar, ¿no?, la prueba que sea a nivel nacional y al mismo tiempo que recoja las especificidades locales. Entonces, una de las grandes quejas de las maestras es de que están midiendo el desempeño de la maestra en base a lo que ella no enseña, sino en base a lo que la prueba ha determinado son los mejores ítems de la prueba. Y como están ligando allá el desempeño con la recompensa a nivel individual, que es una cosa que segmenta mucho la solidaridad de los docentes, entonces está el hecho de que las maestras están asignando una gran cantidad de su tiempo en escuelas con minorías. Está pasando que desde enero, el año escolar va de septiembre a junio, está pasando que desde enero a junio están practicando para la prueba final, ¿no? Entonces es una enseñanza que es el drill, ¿no?, que es el ejercicio bastante seco y árido de la materia. Yo no estoy segura de que esas mismas dinámicas no se reflejen en la América Latina en 5 años de aquí, ¿no?, que se vuelvan tan importantes para la medición del profesorado y luego para la medición de la escuela, que entonces desarrollen estos climas de control, ¿no?, y de opresión, más de generar un ambiente en el cual haya atención a las minorías o a los chicos menos favorecidos. Entonces, en la cuestión de desempeño, que es de gran prevalencia en este momento, tampoco aparece la cuestión género, ¿no? Y el desafío de la investigación entonces consiste en ver cuándo aparece la cuestión género, ¿verdad? La cuestión género aparece en algunas declaraciones, pero aparece en el sentido de que, en un sentido muy superficial, ¿no? Sería bueno que cambiáramos ciertas actitudes de maestros, sin, otra vez, ver qué debe hacer uno para llegar a
a esa situación. Dentro de este discurso de lo que llamo el circuito mayor, donde está PREAL, también están las declaraciones de los ministros de educación de la América Latina, y lo que es bastante interesante, también lo mencionó Silvia en la mañana, lo mencionó tal vez como una cosa que existe más que como una problemática que tiene que ser encarada, tiene que ser discutida, es el hecho de que se está tratando la cuestión de las desigualdades educativas, se está mencionando el problema de la exclusión social, se está mencionando la idea de tener una escuela de calidad, pero dentro de todos estos asuntos que del punto de vista democrático deberían incluir la cuestión género, por cuanto es una de las grandes desigualdades sociales, no se llega a hacer el enlace, ¿no? Entonces, es muy fácil hablar, y es posible, hablar de la desigualdad social y tener como punto de referencia mayormente la clase social, ¿no? Los pobres y los ricos, más que cómo se entrecruzan las clases sociales con las diferencias de género. Y otra cosa que aparece en las políticas educativas de la región, la importancia de la privatización y la importancia del uso de las tecnologías educativas. Otra vez son dos puntos donde no aparece la cuestión de género. Al hablar del acceso escolar en regiones que tienen grandes problemas en cuanto a la paridad y en cuanto al acceso a la educación primaria, como sería el caso del Asia del Sur, como sería el caso de la África subsahariana, allí se habla mucho de la privatización, ¿no? Cuando el discurso habla de la privatización en la América Latina, no toca la educación pública, la educación primaria, toca la educación superior, ¿no? Y la toca de una manera que yo llamaría perversa, porque comienzan a decir, el argumento dice, la educación superior en la América Latina es muy inequitativa, inegal, por cuanto la mayoría de aquellos que van a la escuela a la universidad son hijos de familias de clase media, clase alta, lo cual equivale a que, de hecho, ¿verdad?, la educación pública esté subvencionando a esas clases, por lo tanto es inegalitaria, ¿no? Pero no se habla de la inegalidad que es muy posible que surja cuando familias pobres tengan que pagar los derechos de enseñanza de los hijos, y sobre todo cuando tengan que pagar los derechos de enseñanza de las niñas, ¿no? Porque las familias pobres siguen viendo la educación como una inversión que ellos no se pueden dar el lujo todavía. ¿Qué medidas ocurren en la América Latina sobre las cuales haya un reconocimiento explícito de la condición de género? Déjenme dar un paso atrás y decir, en la América Latina, en este momento, digamos, en las últimas 3 décadas, se ha incrementado mucho la participación de las niñas. El ritmo ha sido más rápido que la participación de los niños. Esto ha sucedido a pesar de que no ha habido política pública específicamente centrada en las niñas. Esto ha pasado sobre todo dada la expansión educativa que ha hecho que haya escuelas más cercanas a las comunidades de las niñas. Pero han pasado algunos programas que han visto sobre todo la cuestión de las niñas. Sí, contadísimos, pero sí. Uno de ellos que debo mencionar es la iniciativa de Progresa, ¿no? La iniciativa mexicana. Y en mi texto hice un error porque me refiero a una inversión de $2 millones. No, es una de las inversiones más grandes en educación, es $2.000 millones, ¿no? $2 billion, $2.000 millones de dólares. Y tratan de cubrir a 2 millones de familias, y la idea aquí es mejorar el acceso escolar, mejorar también el nivel de disminuir el nivel de repitencia de los estudiantes, sobre todo en zonas rurales a nivel primaria, ¿no?
Pero debo hacer una aclaración. Se está apoyando la educación de las niñas, pero no en todos los niveles. El programa cubre desde el tercero de primaria al tercero de secundaria. Y lo que Progresa ha reconocido es de que la participación de las niñas a nivel secundaria, cuando se ven a las chicas indígenas, a las chicas de zonas rurales, es menor que el de los niños. Entonces, a ese nivel sí se están dando bonificaciones suplementarias. Estamos hablando de cosas muy pequeñas. Ser niña, en comparación a ser niño a nivel secundario, significa que la familia recibe $2 en primero de secundaria, $3 en segundo de secundaria y $5 a nivel de terciaria, de tercero de primaria. Lo que es interesante en Progresa es de que sí, se reconoce que la niña como tal puede beneficiarse de una intervención específica, y también el hecho de que los fondos, estas bonificaciones mensuales, yo no las llamaría, gracias, yo no los llamaría becas, son estipendios, subsidios para las familias, porque becas, al menos en mi mente, siguen asociadas a un desempeño escolar. No son meritocráticas en ese sentido, están ligadas a las condiciones de la familia y son subsidios que reciben las chicas pobres. Entonces, en lo que decía, lo interesante de Progresa es que estas bonificaciones están pasando a las madres, ¿no? Y alguien dijo en la mañana que eso tal vez implica que la madre está siendo supercargada, porque ahora está a cargo también de responsabilidades domésticas. Pero yo diría que hay sobrecargos positivos y hay sobrecargos negativos, y que este más bien tiene una especie de sobrecargo positivo, porque ha habido algunos estudios, sobre todo cualitativos, evaluaciones de Progresa, que a propósito, las evaluaciones de Progresa en este momento están siendo hechas solamente en Norteamérica, todavía no pasan por los mexicanos mismos. Lo que han descubierto allí es que al darle los fondos a las madres están aumentando su poder de discreción, de autonomía, de decisión a nivel de hogar, ¿no? Y que eso ha cambiado de modo significativo las dinámicas, y que las chicas están observando que las madres tienen más injerencia que anteriormente. Entonces, por allí van a pasar cosas que tal vez en algunos años podremos saber qué ocurre. Y el otro circuito al que me quiero referir sería lo que llamo las redes feministas en educación. Y lo he puesto más pequeño porque ciertamente tienen menos poder en el sentido de influir en las políticas y las prácticas estatales. Un organismo que ciertamente amerita mucho reconocimiento es la función de la REPEM. Y en la red de educación popular entre mujeres, ¿sí? Con base en Uruguay y con oficinas en varias partes de Montevideo y con oficinas en varias partes de la América Latina. Ahora, en las lecturas que he hecho, la REPEN ha sido una de las pocas instituciones que ha reconocido el papel negativo de los estereotipos sexuales en los textos escolares como organización. Entonces ha tenido una misión destacada en traer eso a discusión. Y después ha tenido un papel de mucha importancia en la configuración de las políticas para la educación no formal con las mujeres adultas. Y después, como mencionará la compañera que viene acá representando al REPEN, ha creado algo que yo no he visto en ningún otro lugar, que es la configuración de indicadores para poder seguir las políticas educativas. Han sido muy creativas en estos indicadores de situación en relación a metas, indicadores de voluntad política. El problema va a ser, por supuesto, que encuentren, ¿verdad?, agencias dispuestas a recolectar los datos, estados que se presten a proporcionar las estadísticas correspondientes, pero aparentemente por lo menos ha habido 5 casos, ¿verdad?, en que se ha hecho esto. Dentro de los cambios que se quiso hacer para mejorar los textos, los libros didácticos, allí ha habido mucha oposición por parte de la Iglesia Católica.
Y lo que generalmente ha pasado, yo otra vez siguiendo el esquema que nos dio Marisa en la mañana, es de que, no sé, las mujeres tal vez piensan que no se debe crear un ambiente hostil con el gobierno, con el Estado. Y lo que pasa es que no le han dado lucha a la Iglesia Católica. En un país donde yo hablé sobre este problema y les dije, pero si esto ha pasado y ustedes tienen bastante legitimidad y poder de negociación, ¿por qué no encaran a la Iglesia y dicen, pues esto no lo vamos a aceptar? Y la respuesta que recibí fue de que ellas hacían una diferenciación que de hecho existe, ¿verdad?, entre los diferentes niveles de la Iglesia Católica, con la alta jerarquía siendo más conservadora y los otros, los sacerdotes de barrio, digamos, más adeptos o sensibles a la teología de la liberación. El hecho es de que tenemos suficiente información acerca del papel preponderante de cerrar las innovaciones en cuanto a educación sexual, digamos, ¿no?, en las escuelas, que generalmente la maniobra de la Iglesia no es una de enfrentamiento, puede pertenecer al grupo, puede estar de acuerdo, tal vez no diga mucho, pero a la hora de que esos materiales se van a convertir ya fuera del módulo piloto y van a convertirse en textos a nivel nacional, ahí entran, ¿verdad? Y no tienen que entrar con grande conferencia de prensa, sino se mueven por pasillos y le dicen al ministro o al jefe de currículum, esto no nos agrada, y muchas veces no se necesita más, ¿no? Entonces, si vemos el segundo circuito, el reconocimiento es de que ese circuito, que de cierto modo es muy positivo, y es muy positivo porque ha traído al frente de la discusión la cuestión educativa. La cuestión educativa en la América Latina por muchos años ha estado encerrada y enterrada, ¿no? El pronunciamiento latinoamericano lo ha hecho mucho más público, pero como les digo, la cuestión de género no aparece. Y entonces en el circuito de las académicas de las redes feministas, por una parte está la REPEM y por otra parte están las mujeres que trabajan como académicas en las universidades, y tal vez la presentación de Gloria Bonder sea diferente a la mía, pero tratando de encontrar puntos de enlace entre contribuciones que vienen de la universidad al Estado, a las políticas públicas, no puedo encontrar gran cosa. Tal vez ocurra a un nivel tan informal y tan poco documentado que no aparezca en los artículos, ¿no? Puede ser una cuestión que se sepa a través de las tradiciones orales o de los informes, pero académicamente hablando, en términos así documentarios oficiales, no lo he visto. Y lo que quería decir es de que acá me estoy refiriendo sobre todo a cómo están funcionando los programas de género en los Estados Unidos, ya es como punto referencial, ¿no? Porque no sé si esto se aplica 100% a la América Latina. Lo que se observa, aunque he hecho algunos estudios que han visto la cuestión a nivel universal, lo que se observa es que los programas de género siguen operando débilmente dentro de las universidades. Y mi criterio para decir que la institucionalización es débil es que funcionan como apéndices a otras facultades, a otros programas. Eso tiene puntos difíciles en el sentido que la negociación presupuestaria no es tan autónoma, que hay que hacer cosas que tengan que ser bien aceptadas. Y el otro hecho es de que al menos en los Estados Unidos está habiendo mucha influencia de corrientes postmodernistas, y lo bueno de las corrientes postmodernistas es que
los análisis se vuelven cada vez más sofisticados, se vuelven cada vez más detallados, las desconstrucciones de los textos, no que ellos la han inventado, porque en la literatura francesa siempre hubo análisis de texto, ¿no? Donde se deconstruía. Todo eso está bien, pero lo que está teniendo un cariz bastante negativo es de que ha habido un giro de lo sociopolítico a lo cultural. Entonces se discuten tanto las creaciones de identidades y el hecho de que las identidades son flexibles y siempre negociables y nada es permanente. Entonces el mismo hecho de abogar, ¿no?, por la cuestión de género medio que sale del marco, porque entonces a nombre de quién hablas y con qué autoridad, y si la mujer no es la mujer sino muchas mujeres, y la mujer hispana no es la misma que la mujer anglosajona, no es lo mismo que la mujer hispana que no fue a la escuela, que la mujer hispana que sí fue a la universidad. Entonces la fragmentación es tal que tú dices, pues ya ni siquiera puedo hablar políticamente, porque al hablar así estoy asumiendo la existencia de una identidad con ciertos parámetros estables. Entonces, en términos resumidos, lo que quiero enfatizar es de que al ver las políticas y las prácticas estatales en educación, se notan innovaciones que se asemejan mucho a las que están pasando en otras partes del mundo, y sobre todo aquellas que son originarias en países centrales. Y lo que está pasando es que hay muy poca negociación, hay muy poca discusión. Lo que parece acontecer es que hay un proceso de adopción, un proceso de préstamo, un proceso de imitación, ¿no? Y no, debo decir también, que no es un proceso de imitación pura y sencilla, sino que ciertas agencias internacionales han sido muy hábiles. Cuando se han dado préstamos educativos, siempre ponen como condiciones o como parámetros de estos préstamos que haya ciertas medidas que son aquellas que ellas quisieran tener. Por ejemplo, el Banco Mundial específicamente hace 20 años comenzó introduciendo en los préstamos educativos una cláusula que decía que habrá una medición del desempeño escolar, ¿no? Entonces, eso ha pasado por muchos años, y ahora que estamos en el año 2001, estaba leyendo un artículo de un investigador del Banco Mundial que dice: los países latinoamericanos han endosado con tanto entusiasmo la medición del desempeño escolar. Es decir, ellos no admiten que durante 20 años han estado como cláusulas en esto, ahora todo el mundo lo quería tener. Entonces es muy necesario que al recuperar nuestras voces también reconozcamos de que somos sujetos a prácticas de persuasión, ¿verdad? A prácticas de un control bastante fuerte, a seguir ciertas líneas, y no va a ser siempre posible, ¿no?, tener una voz autónoma, que va a ser una cuestión de una buena pugna. Mi trabajo tiene dos partes, y yo no quiero tomarles más tiempo en este momento, pero quería decirles que lo que han distribuido estas paginitas, esto que ustedes tienen bajo acciones factibles y necesarias, son un esfuerzo de mi parte de poner en el tapete qué cosas podrían ser hechas o deben ser hechas, y sobre todo pensando con qué actores habría que trabajar. Y bueno, yo no sé si deba ir una por una o simplemente que ustedes ya las conocen, pero digamos, déjenme tomar algunas, por ejemplo, ¿no? El preal, ¿no? El preal, y en este momento con eso de los contactos cibernéticos, que todo el mundo tiene correo electrónico, y que ese correo no cuesta nada y es inmediato y lo puedes repetir tantas veces como quieras sin volverlo a hacer, ¿verdad? Tiene ventajas, y yo diría que dado el gran poder que tiene el preal, que es un poder que en este momento no está siendo cuestionado, podría ser un centro, un blanco
por parte de los grupos académicos feministas para que comience a introducir la cuestión de género, ¿no? Entrar dentro del mismo discurso que ellos tienen, porque parte del discurso es la participación y representar las necesidades locales y nacionales. Entonces, hacer que esa agenda política reconozca la importancia de reconocer, de atender las cuestiones de género. Otro blanco también podría ser pronunciamiento latinoamericano. Ellos circulan la petición y están pidiendo firmas. Bueno, podríamos decirles, no firmamos nada hasta que comiencen a integrar explícitamente la cuestión de género. Otro punto que yo pienso que a estas alturas del partido, como dice el dicho latinoamericano, no conviene ya no seguir, es decir, no conviene ya seguir ignorando la acción de la Iglesia, ¿no? Porque ha tenido un papel muy importante de cierre en cambios que podrían ser. Yo sé que es delicado, pero es este del sí, y el sí pero el no, y el sí pero sí. No sé, en cierto momento parte del cambio social significa tomar un riesgo, ¿no? Y decir, nos la jugamos o dejamos que esto se siga prolongando por otros años, ¿verdad? Y también yo quisiera hacer hincapié en mayores vínculos con las oficinas nacionales de la mujer. Mi opinión personal hace varios años es una pérdida de tiempo. Estas oficinas son simbólicas, tienen nombramientos que son puramente políticos, no van a ningún lado, pero tienen la legitimidad política, tienen la obligación de atender y son unos espacios que hay que comenzar a trabajar, ¿verdad? También tengo acciones en cuanto al contenido de políticas y programas educativos en la siguiente página. A mí me parece que esta es una área donde necesitamos tener más investigación. De modo anecdótico se dice que los textos escolares han cambiado, que ha habido avances en la capacitación de docentes, pero necesitamos tener más detalles de lo que está pasando, ¿no? Si tú confías en la persona, como yo confío en Rosa María, y ella me dice, ha mejorado en la capacitación docente, yo le creo, pero si estoy hablando con una persona en la burocracia ministerial que no tiene ningún interés ni conocimiento de género y me dice, sí estamos haciendo cambios, yo no lo creo, no le creo. Los contenidos de los textos escolares, de lo que sé, y son otra vez a través de entrevistas más que estudios formales, es de que los cambios que se han negociado han sido sobre todo a nivel de vocabulario, ¿no? Ya no se usa tanto el genérico masculino, se usa el femenino, referencias a las niñas, a los niños, a los padres, a las madres, ¿verdad? Pero ¿hasta qué otro punto va el discurso? ¿Es simplemente el vocabulario o también son el reconocimiento de las aportaciones históricas, de las aportaciones políticas? Y ahí en la creación de los textos escolares es muy necesario contar con 3 niveles de reconstrucción de textos didácticos. Uno sería lo que llamamos la educación, libros no sexistas, es decir, libros que no presenten los estereotipos y que no usen un lenguaje abusivo en el sentido de solamente reconocer el masculino, pero quedan aún 2 otros niveles, ¿verdad? El otro nivel sería de actuar más proactivamente en hacer cambios más de fondo en los textos escolares, y el tercer nivel, que le llaman el nivel antisexista, que es el más difícil de crear, sería entrar al plan más ya de la utopía, es decir, no simplemente mostrar la realidad como es, sino la realidad como debe ser, ¿no? Entonces entrar a otra discusión de posibilidades. Bueno, he sacado algunas preguntas acá que las podemos ver y también menciono las posibilidades de tener mayores intercambios profesionales.
Yo creo que estas cosas las podemos discutir en las secciones que van a venir, ¿no? Entonces, para terminar, en las conclusiones, reitero una vez más que en ese momento, más que nunca antes, se habla de la importancia de la educación, se habla de la necesidad de tener una reforma educativa en la escuela, y de hecho se está dando, pero es una reforma que apunta más a la globalización económica, a la globalización tecnológica, con el supuesto de que la cuestión de género en realidad no es el mayor de los problemas. Lo que sí debo decir es de que la cuestión de género, por supuesto, sigue importante como sí misma, y que también en el contexto latinoamericano tiene una gran importancia en su ligazón con la cuestión de clase social, ¿no? Más que en cualquier otro país, tenemos que ser muy conscientes de que el género se manifiesta con mucho más énfasis ligado a la cuestión de clase social. Y las estrategias que yo les proporciono, así en base a 4 principios, que me parece son principios que grupos políticos con poca palanca de poder tienen que usar. Una sería la saturación, es decir, la presencia constante del mismo tema, ¿verdad? El otro es el trabajo a través de múltiples frentes de acción, no solamente la educación y no solamente digamos la universidad y no solamente los gremios, sino todo junto, aun si eso representa gran complejidad, y la mayor visibilidad política, es decir, no solamente hacer cosas que son importantes dentro de nuestra investigación y en encuentros, sino salir, ¿no?, a la vía pública, a contactar a representantes políticos o a hacer políticas nosotras mismas, ¿verdad? Muchas veces se dice que las cosas no pasan porque no hay voluntad política. Y a mí me parece que esa frase es correcta, pero es una frase incompleta, ¿no? Porque la voluntad política, a fin de cuentas, somos nosotras, ¿verdad? Si nosotros no entramos en el plan político, pues la voluntad política no va a surgir. Y el cuarto punto acá sería hacer un uso más amplio de las redes sociales informales y formales. Y ahí termino. Muchas gracias, Nelly.